Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen en el Facebook de El Tiempo. Hoy vamos a hablar de una decisión muy importante que tomó el día de hoy la Corte Constitucional y en la que se anuló un fallo del 2017 que tiene que ver con la tauromaquia, con las corridas de toros y con demás eventos que se utilizan o que utilizan animales en el país como las novilladas, las peleas de gallos, las corralejas. Resulta que esta decisión de hoy que ha tomado la Corte Constitucional al anular este anterior fallo lo que hace es despenalizar, el anterior fallo lo que había hecho era penalizar las corridas de toros a partir del 2019 y en este nuevo fallo se tumba esa decisión, lo que implica que desde el 2019 pues las corridas de toros no serán penalizadas porque no serán consideradas como uno de los delitos que se cometen por esta ley de maltrato animal. Para hablar de este tema y debatir sobre la importancia de esta decisión y sobre las claves y las posiciones a favor y en contra, tenemos hoy a dos invitados. Tenemos por un lado a Natalia Parra, que es la directora de la plataforma Alto. Ella nos va a hablar desde la perspectiva de la defensa de los derechos de los animales, cuáles son estas posiciones frente al fallo que hoy toma la Corte Constitucional. Y por el otro lado tenemos a Felipe Motoa, quien es un periodista de la casa editorial El Tiempo y quien cubre todo lo que tiene que ver con las temporadas taurinas en el país. Así que bueno, pues primero vamos a empezar por un lado con Natalia. Queremos preguntarle primero cuál es la importancia de esta decisión, teniendo en cuenta que este fallo del 2017 había sido considerado por los defensores de los derechos animales como uno de estos fallos claves para penalizar las corridas de toros y para prohibirlas en el país. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen hoy frente a la decisión de la Corte? Bueno, este es un fallo que preveíamos por dos razones fundamentales. Una, porque conocemos ampliamente el lobby que hace el sector taurino y el poder que tiene ese lobby. Desde que comenzamos esta lucha en Colombia, y no me refiero a mí específicamente, sino a tantas personas que vienen realizando esta labor desde hace muchísimas décadas, hemos sabido, los activistas, que pues es una lucha complicada. Por todos los intereses precisamente que tiene el entorno de las corridas de toros. Y por otra parte también lo preveíamos porque estaba corriendo la nulidad de la Corte, de la Corporación Taurina hacia la Corte, y donde pues sabemos que la Corte que hay actualmente, los magistrados que hay actualmente, son de un corte un poco más, se puede decir, conservador que los que pudo haber en el momento del fallo que se cuestionó. Por supuesto que adicional a no sorprendernos, por supuesto nos da tristeza, más en un país que habla de la defensa de la vida, de la paz, pero se sigue permitiendo que en un espacio se reúnan unas personas a torturar un animal. Es decir, continúa la tortura legalizada hacia estas especies en el país. Somos uno de los únicos 8 países donde todavía sobrevive este tipo de actividades, y no solamente pensemos en las peleas, en las corridas de toros, sino también en las peleas de gallos, en las corralejas, que son aún más crueles, y estos festejos que si bien hacen parte de una tradición en algunas zonas, pues definitivamente están cuestionadas para la moral de unos tiempos donde se supone que la vida de un ser sintiente debería ser respetada. Ok, bueno, pues tenemos aquí esta la opinión de Natalia, por supuesto, y de quien representa la defensa de los animales, pero queremos también escuchar la posición de Felipe, pues quien cubre todo esto que tiene que ver con las corridas de toros. ¿Cuál es la posición, Felipe, que han sostenido desde que salió este fallo de la Corte Constitucional en el 2017, en febrero del 2017, los representantes de la tauromaquia precisamente? ¿Cuáles son los argumentos con los que ellos se opusieron en ese momento a ese fallo y pues una de las razones por las que hoy termina siendo anulada esta decisión, y cómo reciben hoy este nuevo fallo de la Corte Constitucional que evidentemente pues favorece esta práctica en el país? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que recibimos con aplausos esta decisión porque es una garantía a las libertades, una garantía al derecho que tienen las personas de ir a los espectáculos taurinos, a las galleras, a todos estos espectáculos que tienen un arraigo cultural, histórico, una tradición de años, décadas, siglos y centurias. No es algo que nos inventamos ayer, sino es un proceso histórico muy largo. Y la Corte lo que hace simplemente es retomar la jurisprudencia que ya se había dictado en el 2010, en el que decía que esos espectáculos estaban blindados y que se debía garantizar su existencia. ¿Por qué? Por lo mismo que acabo de citar, porque es un arraigo, una tradición que viene construida y traducida en muchas manifestaciones artísticas. Arte, tiene que ver la pintura,
tiene que ver la tauromaquia, todo lo que se genera alrededor, música, arquitectura y demás. Entonces lo que le dice la Corte al país es, venga, es importante que nos paremos en los principios fundamentales de nuestra Constitución y defendamos las libertades civiles. Y las libertades civiles incluyen ese derecho que tiene el taurino de asistir a su fiesta brava y de criar además el magnífico animal que es el toro dentro de unos parámetros exquisitos de riqueza, de respeto por el animal durante años para finalmente desembocar en el festejo y en el ritual taurino, que se da en la fiesta brava, en la Plaza de Toros, con una ley además que existe desde el año 2004 y que garantiza todo el respeto hacia el animal desde su gestación, su cría y después su lidia. Entonces, lo que hace finalmente, para redondear, la Corte Constitucional es mantenerse en ese fallo que había dictado en el 2010, la cosa juzgada, la jurisprudencia, que se había desconocido por ese tribunal que en su momento había en el 2017, como lo mencionaba Natalia, y que definitivamente estaba desconociendo las libertades que tenemos quienes seguimos este tipo de espectáculos y los defendemos. Entonces no queda más que dar un gran aplauso y aplaudir que la Corte Constitucional garantiza la libertad de los ciudadanos. Ok, Felipe, pues aquí tenemos una pregunta que, bueno, es una opinión, pero que nos da pie a una pregunta en nuestro Facebook, y es de César Felipe Acosta. Él nos dice que esto deberían dejar a que lo decida el país y no unos pocos. Natalia, digamos que uno de los argumentos que hoy da la Corte Constitucional para anular esta decisión del 2017, y también fue uno de los argumentos que usó para decir que en Bogotá no se podía hacer la consulta antitaurina que se iba a realizar este año, es que esta decisión no se debe prohibir ni por parte de la Corte Constitucional ni por parte de una consulta antitaurina, sino por parte del Congreso. ¿Cuál es la posición un poco que ustedes tienen al respecto? ¿Les parece adecuado que en el Congreso se creara una legislación como tal que lleve a prohibir estas prácticas o estos eventos con animales? ¿O qué opinan ustedes? Porque también pues tenemos entendido que en el Congreso hubo unas iniciativas que de pronto nunca han tenido un desarrollo y que nunca han salido adelante, pero ¿cuál es la opinión de ustedes al respecto? Bueno, en determinado tiempo le apostamos a una consulta antitaurina, efectivamente, porque consideramos, más allá del mismo tema taurino, que los ciudadanos tenemos derecho a ejercer la democracia no solamente desde la representativa por medio de unas personas que efectivamente nos representan en los cuerpos colegiados, sino también desde la democracia más directa, esa democracia participativa. Ese derecho fue cercenado. Lo que queríamos precisamente mostrar era si en Bogotá existe o no ese arraigo cultural mayoritario, esa tradición taurina, que no se puede resolver ni con un sondeo ni con una encuesta. Era una forma directa de saber si en Bogotá existe ese arraigo cultural mayoritario. No fue posible. La Corte, después de varios reveses, la Corte la cercenó, digámoslo así, pero pues queda esa opción del Congreso. ¿Cuál es la realidad? Llevamos varios años presentando proyectos de diferente índole, inclusive proposiciones hace año y medio presentamos una proposición para que se grabaran con IVA la realización de corridas de toros y no fue posible. Eso también lo protegió, digamos, el Senado, y está ahí el asunto. El lobby taurino es fuerte, pero también es que hay muchos congresistas que no solamente son aficionados, sino que están directamente ligados al negocio de la ganadería, algunos inclusive a la cría de toros de lidia. Entonces eso por supuesto dificulta esta situación y podemos ver cómo desde una base de la sociedad, desde no solamente las grandes ciudades, pequeños municipios, la gente ya no está o cada vez está menos a favor de este tipo de espectáculos crueles, pero sus gobernantes no han sabido leerlo, y hay una minoría de gobernantes que son aquellos que ya están entendiendo esta situación, que están votando a favor de estos proyectos, pero se quedan cortos frente a una gran mayoría del Congreso. Por supuesto seguimos esperando que esto suceda, estamos esperando el fallo de la Corte. Por supuesto que mover en este momento un proyecto antitaurino, no sabríamos de qué naturaleza, no sabríamos, digamos, cuál podría ser la estrategia idónea que más le conviniera a los animales y por supuesto a la cultura de paz en el país. Y pues entonces, una vez esté este fallo, vamos a evaluar cuál deba ser el proyecto de ley ideal para, por supuesto, buscar que en algún momento estas actividades sean parte del pasado. Yo quiero responder al respecto un par de cosas que me llaman mucho la atención y es importante que las aclaremos. Lo primero, en el país sí se ha llevado a cabo consulta dentro de o sea, ha llevado al Congreso el tema ampliamente, y de hecho el mismo Congreso lo aprobó en el 2004. Es que tenemos una ley vigente. Es que los toros no es que fulanito o perencejo tomó un toro y lo llevó del campo o de la selva
donde que muchas personas desenteradas, que no están enteradas de cómo funciona la fiesta brava, no es que alguien fue y los cogió y lo metió a una plaza de toros, no, es que esto funciona con un ordenamiento legal y en el 2004 se aprobó, presentado por el senador Luis Emilio Sierra, caldense por demás. Entonces, tenemos que dejar claridad primero en ese punto. Segundo punto que a mí me parece importante aclarar y dejar manifiesto. Natalia habla de la paz en relación a la fiesta brava de los toros. Y yo me pregunto, ¿en cuántos eventos taurinos sale gente o apuñaleada o cuántas personas salen malheridas o lastimadas? Porque hasta donde tengo noticia y referencia, el último episodio violento que pasó entre seres humanos, entre personas, en la fiesta brava fue por cuenta de los antitaurinos. O sea, hace 2 años los antitaurinos se pararon en las puertas de la Plaza de Toros de la Santa María y agredieron brutalmente, con piedras, con cuchillos, con palos, con escupitajos y peor aún que la agresión física, las ofensas personales que las personas que asistimos a ese espectáculo en respeto, nosotros respetando al animal, al toro, y a las demás personas, a los demás ciudadanos, a quienes no les interesa ir, no hay problema. A quien no le gusta la fiesta brava, pues no asiste. Pero si vamos a hacer claridad en los temas y vamos a hablar de paz, Natalia, entonces tengamos muy en cuenta que son los antitaurinos los violentos con las personas. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que estamos dando? Por un lado, los taurinos cuidamos el toro, lo criamos por años, le damos la vida de rey que se merece como un animal sublime, lo sublimamos además cuando lo llevamos a la plaza de toros y le permitimos luchar por su vida, a diferencia de cuando se lleva un toro a un matadero, que se le hace a mansalva, se podría decir, se le pone un choque y hasta luego, pero el toro puede luchar en la arena. 2. Esos son los 2 puntos iniciales que quiero mencionar. Entonces, yo creo que hablar de paz y que los toros son violentos, yo creo que hay otros espectáculos mucho más violentos, mucho más dañinos y perniciosos para la gente, que realmente generan violencia. Los toros, la fiesta brava, no hay nada comprobado que la gente diga pasan cosas malas, pasa violencia, generan violencia, porque no la generan. Y aún más, creo que la violencia es algo que tiene que ver con el ser humano y que se debe dialogar, no prohibir. No estamos prohibiendo las películas de acción donde hay violencia, no estamos prohibiendo las novelas donde suceden cosas terribles, violencia contra la mujer, por ejemplo, sino que más bien invitamos es a educar. Y la persona que va educada a ver los toros sale convencida de que esto es un espectáculo artístico, cultural, tradicional y con una raíz de años. Por eso es que es tan fuerte el toro en Colombia, por eso es que es tan fuerte. Y déjenme aclarar el último punto. En Colombia el toro de lidia no es precisamente un negocio. Aquí no se hacen ni 20, ni 30, ni 40 corridas, como se hacen en España en cada feria. Aquí se hacen 5 corridas, tal vez 6 en Bogotá, al año. Se hacen 6 corridas y una novillada en Manizales al año, más 2 más que se hacen en octubre, que es la feria especial. En Cali otras tantas, en Medellín otras tantas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que sea un negocio lucrativo, porque no lo es. Lo que pasa es que hay una raigambre, hay un gusto por criar y permanecer, hacer que este animal permanezca en Colombia y en el mundo, y se cría, además, relacionado con otros factores económicos que se generan en la misma fiesta brava, ¿sí? Entonces, tengamos claro que no es que sea un asunto de negocio, es más un asunto cultural, porque si por los ganaderos fuera un negocio, hace rato se habrían pasado a criar vacas para engordar y llevarlas al consumo de la carne. Natalia, ¿qué opina frente a esto cuando Felipe nos dice que hay una tradición cultural y él reclama un respeto frente a esa tradición cultural? Un poco es el argumento que hoy tiene la Corte Constitucional, es decir, desde el 2010 se ha dicho que se tiene que respetar estos eventos donde existe, en estos municipios donde hay un arraigo cultural de esta práctica, pero ¿cuál es su opinión al respecto frente a que se considere como tal las corridas de toros como una tradición cultural y qué se podría hacer sobre todo en ese sentido para tratar de reconciliar los 2 puntos de vista, es decir, de quienes defienden los derechos de los animales y quienes los defienden como seres sintientes, que ha sido otra de las vertientes también reconocidas por la misma
misma Corte Constitucional y por el mismo Congreso cuando en el 2016 pues sacó esta ley de maltrato animal. ¿Cómo reconciliar eso? Por un lado, que son animales que tienen derechos, que son seres sintientes, que está prohibido el maltrato animal, y por el otro lado de las personas que reclaman y que defienden a la tauromaquia como una posición cultural de una minoría en el país. Bueno, antes que nada, aclararle a Felipe e invitarlo a que vea los videos en que podemos mostrar cómo organizadores de corridas de toros en diferentes municipios agreden a los antitaurinos, inclusive agreden a las mujeres que no están haciendo nada. Al escenario, al momento que se refiere, efectivamente hubo una filtración en la marcha antitaurina para precisamente querer mostrar que los antitaurinos somos los violentos, que los antitaurinos los agredemos, etcétera, pero hay una lástima que sin protesta dijiste muchas cosas y yo quería interrumpirte y no lo quise hacer. Entonces, por otra parte, es lo que se proyecta. El hecho de permitir que a un animal se le torture es un mensaje de violencia. Más allá de lo, digamos, si el taurino sale o no a pegarle al antitaurino, bueno, no es otra cosa que se ha presentado, pero también es el mensaje en sí, el que un país permita que este tipo de cosas sucedan. Por supuesto que es tradicional en ciertos lugares, por supuesto que hace parte de la cultura de algunas personas, como hace parte de la cultura toda una serie de formas de afectación a los mismos seres humanos. La cultura no es ni buena ni mala, la cultura está allí, pero precisamente se trata de revisarnos como sociedad, de ver qué es lo que estamos haciendo justo y qué es lo que no estamos haciendo justos y poder, redefinir las cosas. Cuando tú me haces la pregunta de, bueno, ¿cuál podría ser un punto medio? Se ha planteado uno y no es acogido ni por los taurinos ni por los antitaurinos, que es, por ejemplo, las corridas de toros, que continuaran las corridas de toros, pero sin utilizar elementos cortopunzantes, sin utilizar, digamos, este tipo de formas donde el animal finalmente es agredido, aunque ya hay agresión per se del hecho de sacarlo de la dehesa a la plaza. Ya hay agresión per se de toda la bulla que tiene que oír el toro y la burla que tiene que oír. Pero digamos que llegáramos a un punto de discusión donde al animal no se le hiere de ninguna forma, los taurinos no están dispuestos a ese punto y ya han sido muy claros. Y es cuando entonces uno dice, entonces, ¿de verdad quieren mantener la cultura? ¿El tema es económico? ¿Cuál es el asunto? Y por otra parte, pues también hay que comentarlo, en el animalismo no es bienvenida este tipo, o mayoritariamente no es bienvenido este punto medio. Lo que la gente desea es que por fin los animales dejen de ser utilizados de esta manera, que podamos pensar de otra forma. No nos oponemos al toreo de salón, no nos oponemos a la literatura taurina. Ahorita se refería Felipe, por ejemplo, a las obras que ha inspirado la corrida de toros. Pues claro, la guerra también ha inspirado. Hay hermosísimas obras musicales del siglo XIX inspiradas en las guerras nacionales de ese momento y a algunos nos encanta oírlas. Pero el problema no es en sí la obra, es tan solo un reflejo. El problema es la guerra, por ejemplo. O sea, aquí lo que estamos esperando es que una actividad donde se utiliza un animal y además se le maltrata y se le tortura, se le lleva a una muerte innecesaria, deje de ocurrir. Si ellos quieren hacer literatura, tener museos taurinos, no tenemos ningún problema. Por otra parte, está el asunto ambiental. Y es que recordemos que los bows, los toros, no son ni los toros ni de lidia, ni los de consumo, ni ningún tipo de vaca, hace parte del entorno natural de Colombia. Nosotros tenemos unos animales silvestres propios de nuestros ecosistemas y para poderlos mantener se ha deforestado. Para tener un toro o una vaca en muchas regiones del país tienen que deforestar de tal manera que se necesita 1 hectárea por cada uno de estos animales, en detrimento de la fauna silvestre. Esto también tiene que ver con lo ambiental, también tiene que ver con asuntos inclusive de justicia social, porque para mantener a muchos toros han desplazado a personas que tenían esas tierras para temas meramente productivos. Estoy hablando de los campesinos, esto también tiene que ver con el conflicto armado. Hay algo, perdón, Felipe. Recuerda que empezó Natalia, entonces mi réplica es final, ¿sí? Para brevemente, porque quisiera hacer una última pregunta. Yo creo que hay que distinguir entre dos cosas. Un asunto es la crianza del toro de lidia, clarísima, para la fiesta brava.
Y otra muy diferente es la producción de carne, que es de lo que Natalia está hablando al final, ¿sí? Entonces, no, es bueno que la gente, el público, para que la discusión sea de altura, no mezcle una cosa con la otra, porque no tienen ni el mismo propósito, ni la misma función, ni la misma condición ecológica. Si vamos a hablar de lo que pasa con el toro de Lidia, el toro de Lidia vive en unos campos abiertos, unos campos espaciados, donde no hay la deforestación que Natalia está mencionando. Natalia está hablando. El toro de Lidia vive en un espacio semi-ecológico. Es una especie introducida. Por supuesto. El perro también es una especie introducida. Sí. Entonces, el caballo es una especie introducida y no por eso renunciamos a él, ¿o sí? Bueno, entonces cerremos, o sea, pongámosle orden a las cosas y no mezclemos unas con otras para que la discusión sea en altura. Y segundo punto que yo sí quisiera aclarar, y es no mezclemos, no comparemos la vida de un ser humano en la muerte, de la guerra, que es algo deleznable, es algo que desde la tauromaquia, desde cualquier persona democrática, hay que diferenciar clarísimamente, y lo tenemos muy claro. Una cosa es la muerte de un ser humano en una guerra, y otra muy diferente es la crianza de un animal hermoso durante 4 años y medio, con las mejores condiciones de vida, para después ir a la arena y luchar por su vida. Ambas generan un arte, sí, después el testimonio que se hace de la guerra, doloroso, por supuesto. Luego aquí hay una creación humana, con respeto por la vida humana, con respeto por la vida del animal, porque se le trata durante todo su tiempo de gestación y crianza con todo el respeto que se merece. Entonces no mezclemos una cosa con la otra. Una cosa son los humanos y otra cosa diferente son los seres animales. Perdón, Felipe, para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, hay una pregunta que quisiera hacerle a raíz un poco de lo que nos dice Natalia frente a esa salida intermedia que han puesto sobre la mesa los defensores de los derechos humanos, de los derechos de los animales, y es como morigerar este sufrimiento o hacer que no se busquen otras maneras. Hago una claridad, no un sector, porque hay otro sector que no estaría... Claro, una parte, en parte, y lo pregunto, Natalia, por lo siguiente, porque la sentencia del 2010, que es la que hoy finalmente queda vigente al caerse esta del 2017, fue muy precisa en que, bueno, por un lado se tiene que respetar estos eventos con animales donde hay una tradición cultural, pero por el otro, la misma Corte Constitucional en ese momento dio una orden y fue: busquen que en la medida de largo plazo, en los años, se hagan medidas o se tomen medidas para evitar el sufrimiento de los animales y los tratos especialmente crueles. Así lo dijo la Corte Constitucional en esta decisión del 2010. Eso daba a entender que se debían aplicar en el largo plazo, o se podían aplicar en el largo plazo, medidas como las que dijo Natalia, evitar los cuchillos, evitar el sufrimiento como tal del animal y pues realizar las corridas sin esto. ¿Qué ha hecho la comunidad taurina para cumplir ese fallo del 2010, que en parte ellos fueron los que pues dijeron que se debía volver a esa decisión, que en otros términos pues hay que ver qué tanto han hecho para cumplirla? Pues bueno, lo que importa es que el Congreso mismo legisle. Esa no es ni siquiera la función del taurino. La función del taurino es cuidar el toro, criarlo, asistir y pagar las boletas para verlo y así mantener viva esa especie. Es el Congreso el que tiene que legislar al respecto. Nosotros, desde el punto de vista, desde la posición taurino, estamos abiertos a la discusión, siempre hemos estado abiertos y somos respetuosos de la jurisprudencia que se dicta. Así como en el 2016, respetamos la decisión que en su momento tomó la Corte, ahora exigimos también o pedimos que se respete la que ha tomado en esta nueva instancia. Entonces estamos abiertos, la discusión debe seguirse dando. Me parece importante, por ejemplo, este tipo de espacios en el que la gente pueda escuchar a las contrapartes y tener, eso sí, claridad y conocimiento. No ir a la protesta antitaurina, por ejemplo, por moda, porque es que el asunto antitaurino es un asunto de moda. Nada más que eso. El asunto de nosotros es un asunto de tradición y de años consecutivamente. 1. Y 2, para apuntar al asunto del animal y el concepto que manejan del sufrimiento. El concepto del sufrimiento es un concepto moral. El concepto moral es un concepto humano. Por lo tanto, distingamos claramente entre uno y otro. Humano tiene moral. El animal no es un ser moral. Entonces, el asunto del sufrimiento es algo muy relativo en cuanto a discusión que se pueda dar, ¿sí?
¿cuál es el asunto? Nosotros, insisto, desde el punto de vista taurino, desde la posición taurina, estamos abiertos a la discusión. El Congreso legislará al respecto. Ha cambiado la fiesta brava desde un siglo atrás. Antes no se usaban petos con los caballos, ahora se usan petos. Toda la fiesta ha ido evolucionando. Pero entonces permitamos que seamos los taurinos los que vamos guiando también esa discusión, y que sea por sustracción de materia, o sea, por sustracción de público, que se acabe la fiesta brava. Porque nosotros los taurinos nos cansemos de ir a los toros, nos aburrimos de la fiesta. Pues cuando eso pase, que se acabe la fiesta, pero no por una imposición contra las libertades civiles, porque un grupo que se dice mayoritario, como también se puede agredir a una minoría sexual, por ejemplo, un grupo LGBTI, se puede decir, no, pues la mayoría no somos LGBTI, pero entonces arrollemos sus derechos porque son una minoría, y nosotros somos una minoría en los taurinos, estamos conscientes de ello, y no por eso debemos dejar de tener nuestros derechos. Entonces demos la discusión, insisto, con altura, con información clara, sin confundir y sin mezclar peras con olmos, como dice el refrán popular por ahí. Entonces esa es la invitación que nosotros le hacemos, y por supuesto estamos abiertos siempre a la discusión con altura, con respeto y escuchando a la contraparte. ¿Hay algo que Natalia quisiera agregar brevemente? Porque ya creo que nos van a matar aquí por el tiempo. Fundamental saber un poquito de biología, fundamental precisamente si queremos darle nivel al debate, poder tener muy claro que la ciencia ha podido develar toda una serie de elementos que nos dan a los seres humanos, más allá del mismo tema moral, como bien planteas, asuntos tan claros como que un mamífero superior tiene la capacidad de sintiencia tal cual como cualquier ser humano. Aquí no nos podemos centrar en un debate meramente antropocéntrico. Ya la humanidad ha dado el paso a conocer la taxonomía de toda una serie de animales, incluido el toro de Lidia, que no es una especie, como estás diciendo, es una raza. Y pues efectivamente con ese tipo de elementos podemos dar con que no es justo hacerle daño a un ser que tiene la misma capacidad de dolor y de sufrimiento que el ser humano. Por otra parte, cuando se menciona la sentencia 666 de 2010, está exactamente lo que tú estás mencionando, el asunto de la morigeración, que tendrá que ser discusión dentro del Congreso de la República, y donde por supuesto la ciudadanía tiene un papel importante allí, tanto de una orilla como la de la otra. Pero, digamos, se está comunicando que frente al asunto del arraigo cultural mayoritario o de la tradicionalidad, digamos, las corridas de toros o los otros espectáculos crueles, porque recordemos las corralejas, que son aún más crueles, tienen, digamos, aparecen en ciertas partes del país y de alguna manera se está diciendo que quedarían entonces ya completamente blindadas. No, lo que dijo la Corte en ese momento es que, salvo decisión del legislativo en contrario, las corridas de toros seguían vigentes, o estos espectáculos seguían vigentes, y generó todas estas condiciones. Por tanto, el Congreso tiene que armonizar el asunto en ese sentido, y por supuesto que siempre estará la mesa abierta para que podamos seguir dando conclusiones de parte y parte, pero jamás sin perder el conocimiento científico que ya se ha podido abonar. Somos la especie humana que tanto se jacta de ser inteligente, pues precisamente con esa inteligencia hemos podido generar la ciencia, y con esos hallazgos científicos podemos sustentar por qué resulta injusto dañar a quien puede ser dañado. Natalia empezó, yo cierro cortamente, me comprometo 30 segundos. Lo único que quiero decir es, finalmente, demos la discusión así como la plantea Natalia, con argumentos y tal. También la Universidad Complutense de Madrid, en el área de veterinaria, una tesis doctoral comprobó el asunto que estoy manifestando en este momento, que el asunto del sufrimiento es un asunto moral. Uno. Y dos, para cerrar, ¿quiénes son los que hacen por el toro? Nosotros los taurinos, que somos los que lo mantenemos, los que pagamos por ellos, y los que vamos a la fiesta a disfrutar de ellos. Somos los que pagamos por ellos, porque no conozco el primer antitaurino no lo conozco, que críe un toro en su casa o en su finca y lo mantenga y lo haga procrear durante años, décadas y generaciones, para mantenerlo vivo como animal viviente, hermoso y sublime, que lo es. Entonces, muchas gracias por esa invitación al debate. Qué pena, yo no puedo dejar así, porque es que lo que estás diciendo de la Complutense de Madrid fue un estudio que hizo el veterinario Hillera, estudio que nunca tuvo un par científico, que nunca salió en una publicación científica seria, salvo en una revista taurina, y que ha sido absolutamente destruido punto a punto por la comunidad veterinaria, no solamente de España, sino de diferentes partes del mundo. Es decir, que es una falacia citar ese creo que aquí podemos seguir. Para que no queden puntos de discusión, es
bueno que compartamos a lo mejor en un posterior post dentro de este debate, que la gente quede informada y comprometámonos a entregar esos documentos para que la gente de lea, parte y parte. entienda, de parte y parte, por supuesto. Esa es la idea, que si van a opinar a favor o en contra, voten, opinen, pero opinen informados. Eso es lo que importa. También tiene que ver con el voto. Sí, Por claro, supuesto, por por eso supuesto, elegimos en pero el que no Congreso. mayoría, no necesariamente mayoría, tiene que arrumar a minoría. Bueno, Eso sí no es son importante. minoría los taurinos, son de hecho un grupo poderoso que no puede compararse con una minoría constitucional, por ejemplo, como los afrodescendientes, que son millones de personas en el país y no son Claro. La minoría no viene de términos numéricos, sino de aminoramiento histórico. Bueno, pues Justamente, perfecto, aquí están estas dos posiciones y muchas gracias de verdad por acompañarnos. El debate fue muy interesante, siempre habrá muchísimo que debatir en esta materia y pues de verdad muchas gracias a Natalia y a Felipe por estar aquí y representar cada uno su punto de vista. Esperamos que se comprometan a poner en este post los argumentos a favor y en contra y pues supuesto que bueno, sí. a ustedes muchas gracias por acompañarnos.